Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en nuestra sintonía televisiva. Reciban el cariñoso saludo de este servidor quien les habla. Hoy quiero hacer extensivo mi saludo a cuantos amigos, hermanos, durante estos últimos días hemos tenido la oportunidad de poder compartir, aunque fuese solamente un saludo, le estamos viendo por televisión. Quiero saludarles a todos ustedes por esa acogida que están haciendo hacia esta campaña evangelística en este medio televisivo. A todos aquellos también que posiblemente por internet estén también sintonizándonos en estos momentos. A todos ustedes reciban mi cariñoso saludo, esperando que el tema que vamos a compartir en estos momentos sea de bendición para cada uno de ustedes. Antes de empezar, recordamos nuestras vías de comunicación. Unas vías de comunicación que están a su disposición. 0051 es el código de llamada internacional a Perú. El 44 es nuestro código de área. Y después nuestro teléfono particular, privado, que está para usted las 24 horas del día. 580087. También nuestro celular, con las mismas características, el 985-819-507. Nuestro correo electrónico, efargan@yahoo.com.ar, y también nuestra web, www.unavozsinfronteras.com.ar. Después de haber dado ya nuestras vías de comunicación, voy a postrarme, amigo y amiga que me escuchas, voy a postrarme para tener la oración, y te invito a ti también para que allá donde tú estés puedas también participar de esta misma oración que elevamos al trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia, a través de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, podemos dirigirnos a ti, al trono de la gracia, al lugar santísimo donde tú estás ahora en estos momentos, pidiéndote, Padre, que a través de tu Espíritu sensibilices cada uno de nuestros corazones, que todo cuanto aquí podamos compartir sea conforme a tu voluntad, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios, para que tú hagas, con cuantos corazones sinceros están escuchando este programa, hagas en ellos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. En estos momentos vamos a abrir ya la Sagrada Escritura. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39, es posible uno de los versículos que posiblemente todos sepamos de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Ese es el propósito que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, nos ha dejado esta carta de amor, para que al estudiarla nosotros podamos entender cuál es el propósito que el Creador del universo tiene para ti y tiene para mí. Cuando el Salvador dijo estas palabras, escudriñad las Escrituras, estaba haciendo referencia
al estudio de las Escrituras de su época, es decir, al estudio del Viejo Testamento. Porque el Nuevo todavía no había sido publicado, no había sido escrito y por lo tanto no podía haber sido publicado. Cuando el Salvador dijo escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, está diciendo hoy, amigo y amiga que me escuchas, te está diciendo a ti como me está diciendo a mí, escudriña el Viejo Testamento. Porque en el Viejo Testamento encontramos el verdadero Evangelio eterno y vemos también la gran lucha entre la verdad y el error. La gran lucha por parte del enemigo, del Creador y nuestro Satán, para pervertir la Sagrada Escritura y también, cómo no, para impedir que el pueblo que Yahweh había levantado pudiese serle fiel. En otras palabras, vamos a abrir ahora el libro de Romanos en el capítulo 15, versículo 4, donde hemos puesto como título una advertencia para hoy. Recordando que la Sagrada Escritura, el Viejo Testamento, fue dejado para nosotros como un ejemplo a seguir, para que viendo lo que a ellos les pasó, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores y vayamos también a cometer el error de perder nuestra vida eterna. En esta advertencia para hoy, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que aparece ahí en su pantalla, en su monitor, pero que yo también te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas abrir tu ejemplar de la Sagrada Escritura, para que puedas cotejar, para que puedas ver que lo que aquí compartimos tiene un respaldo bíblico, dice escrito está. Y en este versículo 4 de Romanos capítulo 15 podemos leer, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sigue diciendo el versículo, que yo no lo puse aquí para evitar el hacer doble diapositiva, sino puse simplemente lo más importante de estos dos pasajes, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo Shaul en su carta a los Romanos capítulo 15, verso 4. Pero si abrimos también 1 de Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, observamos también cómo en esta carta a los hermanos de Corinto, el mismo apóstol ratifica, confirma y nos da una advertencia para hoy. Y en esa carta, a los hermanos de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 10, versículos 11 y 12, leemos también: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Así que, dice el versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, en que esta advertencia que recién acabamos de leer sea una advertencia también para ti como lo es para mí. Es decir, tanto en Romanos como la primera carta a los hermanos de Corinto, el mismo autor, el mismo Saulo, el mismo Pablo, está aconsejándonos para que podamos estudiar lo que le pasó a nuestros antepasados que vivieron en la época que podemos llamar Viejo Testamento, para que viendo lo que a ellos les sucedió, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores.
Esto es una carta de amor, amigo y amiga que me escuchas. Es una verdadera carta de amor que Yahweh, nuestro Padre Celestial, nos ha permitido recibir para que por ese amor que Él tiene para ti y para mí, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel y finalmente nos perdamos del mismo modo que se perdió la nación. Aunque hubieron personas a nivel individual que se salvaron, como nación, como institución, como pueblo, fracasó en su misión de evangelizar. Entonces, si Pablo nos exhorta a estudiar el Viejo Testamento, en la siguiente toma surge la pregunta: ¿qué es lo que fue? Una pregunta que usted debe reflexionar, amigo y amiga que me escuchas. La historia de antes debemos entenderla. Los problemas del pueblo de Israel debemos entenderlos. La lucha entre la verdad y el error debemos entenderlo. La lucha entre el bien y el mal debemos aceptarla. Debemos entenderla. Entonces, si el consejo es que nosotros estudiemos el Viejo Testamento, la pregunta que vuelve a surgir en pantalla es: ¿qué es lo que fue? La respuesta la encontramos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, el sabio Salomón, bajo inspiración divina, nos dice lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo que pasará en este tiempo del fin. ¿Qué pasó con aquella nación que fue levantada para evangelizar, para ser la luz del mundo? ¿Qué pasó? Fracasó, apostató, ¿verdad que sí? El sabio Salomón, ante la pregunta ¿qué es lo que fue?, dice, hablando en el tiempo futuro, hablando para el tiempo de ahora, lo mismo que será. Es decir, si Israel fracasó, Israel apostató, el movimiento profético que nuestro Padre Celestial levanta para tomar lugar del vacante que había dejado Israel como nación, como pueblo escogido, el movimiento profético que Yahweh levantó con el propósito de que evangelizara al mundo, el sabio Salomón dice, lo mismo que será. Debe de apostatar, amigo y amiga que me escuchas, para que se cumpla la palabra profética. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué sucedió en la antigüedad? La respuesta, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo, amigo y amiga que me escuchas. La historia, lamentablemente, siempre se repite. Es la lucha entre la verdad y el error. La lucha entre el bien y el mal. La lucha por parte del Creador del universo con un pequeño grupo que llama almas fieles, su iglesia, su pueblo, su remanente, en su lucha contra Satanás, contra la mentira, contra el error. Pero lamentablemente, como lo vamos a ver a lo largo de este estudio de hoy, mañana y continuación, el pueblo que fue levantado para tomar el lugar que dejó vacante Israel, el pueblo profético que fue levantado
en el año 1844, que recibió toda la verdad enviada del cielo, recibió la ley, recibió el sábado, recibió el santuario, recibió la reforma pro salud, recibió las fiestas solemnes, recibió la gran comisión de predicar este evangelio al mundo entero. Este movimiento profético tenía también que apostatar, tenía que sucumbir. Y como lo vamos a ver a lo largo del estudio de este tema, vamos a estar comprobando que efectivamente este pueblo, al igual que el Israel de antaño, se convierte en apóstata, y por convertirse en apóstata, se convierte en una hija más de esa madre de rameras que tiene al mundo religioso bajo su influencia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esta es la diapositiva que usted puede estar viendo ahora en estos momentos en su monitor. Porque la historia se repite. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. La segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de nuestro amante Salvador, no tendrá lugar sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. La apostasía, por supuesto, habla de una primera apostasía, pero habla también de una segunda apostasía que tiene que preparar la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces, si entendemos que la historia siempre se repite, si entendemos que la historia vuelve otra vez en esa lucha entre la verdad y el error, lanzo de nuevo una pregunta. ¿Qué sucedió con Israel y Judá? ¿Qué sucedió, amigo y amiga que me escuchas, con Israel y Judá? ¿Qué sucedió con ellos? Vamos a ver lo que encontramos en la siguiente diapositiva, que lleva como título Una nación pecadora. Vamos a ver versículos muy importantes que nos revelan la triste condición en la cual vivió el pueblo de Israel de antaño, para que viendo lo que a ellos les pasó, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores y como ciudadano, como miembro del pueblo de Dios, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, no vayamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel como nación por estar siguiendo precisamente a los dirigentes. El gran problema de Israel de antaño, como lo vamos a ver, fue promovido por los dirigentes. El gran problema de hoy, de ese movimiento profético que fue levantado en 1844, como en todas las denominaciones religiosas que hay a nivel mundial, es por estar siguiendo a sus dirigentes. Por estar siguiendo a sus dirigentes. Y ese es el gran problema de Israel. Es el mismo problema del Israel espiritual moderno, porque la historia siempre se repite. Una nación pecadora. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, la escritura inspirada nos dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Es decir, el profeta Isaías, bajo inspiración divina, en palabras que le pone el Espíritu de Yahweh para que él reprenda al pueblo de Israel, él dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Es decir, los animales tenían más conocimiento que el pueblo de Israel, porque el buey conocía a su dueño y el asno el pesebre donde tenía que ir. Pero ¿qué pasó con aquel pueblo que debía de haber sido luz para alumbrar en un mundo de tinieblas? ¿Qué pasó con aquel pueblo de Israel? Veamos la misma diapositiva, esa nación pecadora, y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste, ¿verdad? Qué triste experiencia de un pueblo que fue levantado para que fuese una nación santa, apartada, para que se convirtiera en el centro de evangelismo mundial, para que de allí, de Israel, salieran misioneros a proclamar las buenas nuevas al mundo entero. Isaías, bajo inspiración divina, dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. Y si usted estudia el libro de Isaías, estudia también el libro del profeta Llorón, Jeremías, Joel, Oseas y unos cuantos más, se va a dar cuenta del gran pecado de Israel y de quienes originaron ese tremendo pecado que llevó al pueblo de Israel como nación a dar muerte al inmaculado Hijo de Yahweh, que vino precisamente aquí a la tierra para salvar a su pueblo y también para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Si volvemos otra vez a esa diapositiva de una nación pecadora, el versículo 4 dice, en Isaías capítulo 1, versículo 3 y 4, en el 4 podemos leer lo siguiente, está ahí en color amarillento verdoso, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué palabras más fuertes las del profeta Isaías, ¿verdad? ¿Te imaginas que esto hoy se dijera en las iglesias? ¿Qué pasaría si tú escucharas de un predicador inspirado por el Espíritu de Yahweh subir al púlpito, tomar el micrófono, tomar el poder, tomar la autoridad divina y pronunciar estas palabras en tu congregación? ¿Qué harías, amigo y amiga que me escuchas? ¿Aceptarías esta amonestación? ¿O tomarías piedra y quisieras apedrearlo para que deje de amonestar, para que deje de redarguir, para que deje de reprender? Los profetas que Yahweh levanta, no debemos tener temor para reclamar, para proclamar la verdad. La palabra inspirada tiene una autoridad que ella misma se defiende. Y el profeta Isaías, lleno del Espíritu de Yahweh, lleno del Espíritu de verdad, fue precisamente llamado, levantado para reprender el pecado de Israel, para reprender a los dirigentes de Israel. Si la historia se repite, Salomón así lo dice, la historia siempre se repite, hoy hay que reprender a los dirigentes del movimiento profético que fue levantado en 1844, porque sus dirigentes, y no estoy hablando simplemente del dirigente, del presidente de la Asociación General, estoy haciendo inclusive escalafones
hasta llegar al dirigente de turno de la iglesia local, son los culpables de no presentar así dice Yahweh de los ejércitos, son los culpables de no presentar escrito está. Son los responsables de permitir que el pecado siga moviéndose dentro de la congregación, que el pecado siga justificándolo, y finalmente la nación, la iglesia, la organización, el lugar donde se congregan, reina el pecado, y por lo tanto las palabras de Isaías son también para ellos: oh gente pecadora. Una nación pecadora de antaño, una nación pecadora de ahora, tal como leemos en Isaías capítulo 1, versículos 3 y 4, porque la historia se repite. A ver si podemos volver a leer, gracias. ¡Oh gente pecadora! No vayamos a pensar que eso fue escrito para el pueblo de Israel tan solamente. No, hay que pensar en lo que hemos leído anteriormente, que la historia siempre se repite. Las almas fieles son la iglesia que Yahweh tiene hoy en la tierra. Las almas fieles. No la iglesia, no la organización, no la misión, no el grupo, no el ministerio. Las almas fieles. ¿Quiénes? Aquellos que realmente le aman, guardando todos sus mandamientos, guardando los estatutos, fiestas solemnes, guardando los preceptos, guardando los testimonios, guardando las leyes, en definitiva, cumpliendo todo lo que recibió Israel, excepto la circuncisión y la muerte del Cordero, que fue abolido con la muerte del Salvador. Pero todo lo demás está vigente todavía. Entonces, cuando justificamos al pecador, cuando se permite que el pecador siga siendo miembro de iglesia, ocupando cargos, predicando y lo demás, la iglesia, sea la iglesia que sea, pertenezca a la organización que pertenezca, el grupo, el ministerio, lo que sea, el pecado de esa persona, los pecados que hay dentro de esa iglesia, recaen sobre todos, porque Yahweh no puede consentir vivir entre pecadores. Porque Él es santo, Él es apartado, y por lo tanto Él no puede vivir con gente pecadora, como no pudo vivir con el Israel de antaño. De ahí los constantes consejos, mensajes a través de sus profetas que Él levantaba para reprender al pueblo de Israel. Y el profeta Isaías, como hemos leído y vamos a repasar a continuación, en esa diapositiva de una nación pecadora, Él dice: con todo el poder que el cielo le da a ese pueblo de Israel, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. A ver si se puede colocar la diapositiva que lleva como título una nación pecadora, para que así la audiencia pueda también estar visualizando lo que estamos compartiendo aquí en estos momentos. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Quién se volvió atrás? El pueblo de Israel. ¿Quiénes eran la gente pecadora? El pueblo de Israel. Aquel pueblo que fue levantado para ser la luz en medio de un mundo gentil, en medio de pueblos paganos. Ese pueblo fue gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
En definitiva, Yahweh de los ejércitos, el Santo de Israel, como así también aparece en algunos versículos de la Sagrada Escritura, no vio nada bueno en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Se volvieron atrás de qué? De cumplir con la gran comisión que ellos habían recibido de evangelizar todas las naciones del mundo entero, y tenían que comenzar con aquellos pueblos paganos que estaban en Canaán y alrededor de donde ellos vivían. Oh gente depravada, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Si la historia se repite, si estuviera hoy aquí Isaías en medio nuestro, ¿estaría diciendo también lo mismo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hoy las iglesias, los grupos, las organizaciones, los ministerios, lo que quieren es cantidad. Cuanto más cantidad, mejor. No 2 o 3, 20, 30, 40, 50, y entonces cuando hay multitud, hablamos de bendiciones. ¿Pero qué es lo que dice el Salvador? ¿Qué es lo que dice que no está para que usted lo pueda leer o lo pueda ver? Pero sí que le puedo invitar para que usted abra su escritura. Y en Mateo capítulo 18, versículo 20, usted pueda leer el versículo que no hemos colocado, pero que usted sí que lo puede ver en su escritura. Mateo 18, versículo 20, dice el mismo Salvador: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y las iglesias quieren todo lo contrario. Los pastores, cuanto más feligresía mejor, cuantos más diezmos mejor, cuantas más ofrendas mejor, yendo en contra de las mismas palabras que pronunció Yeshua, nuestro amante Salvador. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y vemos que hoy las iglesias, sea la iglesia que sea, pertenezca a la organización que quieran, los grupos, los ministerios, es decir, aquellos siempre queremos más y más y más y más. Buscamos aparentemente calidad en lugar de estar buscando, buscamos cantidad en lugar de estar buscando calidad. Es mejor 2 o 3 sinceros, estudiantes de la Escritura, llenos del poder del Espíritu Santo, que 20 con pecado. Porque el Creador del universo solamente puede estar entre personas que son fieles. Las almas fieles. Esa es su iglesia, ese es su pueblo, esa es la niña de sus ojos, ese es el verdadero remanente. Ninguna iglesia organizada, ni una, ni otra, ni la otra, pueden formar parte hoy del remanente, porque dentro de esas iglesias, como hay multitud, hay pecado, hay apostasía, hay maldad, y las palabras de Isaías deberían sonar en esas iglesias, pero no se proclaman por temor a que la gente huya. Entonces, ya no se le llama al pecado por su nombre, se justifica al pecador,
la iglesia se convierte en apóstata, ha renunciado a la fe, ha renunciado a la verdad, ya no proclama el Evangelio eterno y por tal razón se convierte en apóstata. Porque al igual que el Israel de antaño, la iglesia del tiempo del fin recae sobre ella, recae sobre ti, recae sobre mí la responsabilidad de proclamar el Evangelio eterno al mundo entero. Si tú no estás proclamando el Evangelio eterno, ni tampoco le estás apoyando para que se proclame, lamentablemente te convertiste en un apóstata, en un adventista nominal. Porque el verdadero creyente, el alma fiel, es aquel que siente amor por aquellos que no conocen la verdad y hace todo lo posible para poderles llevar las buenas nuevas de salvación, precisamente para que ellos dejen de ser engañados y puedan escuchar una nueva luz, una nueva verdad que les saca del error y puedan aceptar las buenas nuevas para ser salvos. Pero si tú, en lugar de estar uniéndote en la proclama de este mensaje, sigues yendo a una iglesia que no proclama el Evangelio eterno, eres un apóstata, porque nosotros fuimos llamados, fuimos levantados precisamente para cumplir con la gran comisión que hemos recibido de proclamar el Evangelio eterno al mundo entero. Una de las causas mediante las cuales Israel llegó a apostatar completamente fue su ceguera e hipocresía espiritual. Lo encontramos en la siguiente diapositiva, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Ceguera e hipocresía. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Isaías capítulo 29, versículo 13. Lleva como título esta parte, escrita por los mismos editores, ceguera e hipocresía de Israel. Isaías 29, versículo 13, leemos. Dice pues Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué dice Yahweh por medio de Isaías? Este pueblo se acerca a mí con su boca. Con nuestra boca podemos alabar, con nuestra boca podemos cantar, con nuestra boca podemos hablar, por supuesto. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante Él? ¿Es un corazón puro? ¿Es un corazón limpio? ¿Es un corazón que pueda estar delante de la presencia del Hijo para que Él nos pueda llevar hasta el Padre? Isaías no dice eso. Si la historia se repite, ¿estará pasando eso en tu vida? ¿Estará pasando eso también en mi vida? Que podamos acercarnos a Dios, a Yahweh, con nuestra boca, con nuestros labios, alabándole, cantándole, presentando la Escritura, dando un sermón, aconsejando lo que fuera. Sin embargo, nuestro corazón esté lejos de Él, por la mundanalidad, por el pecado, por la apostasía, por nuestro orgullo, por nuestra ceguera, por nuestra hipocresía, por tantas cosas nos podemos estar alejando del Salvador. Y su temor de mí, sigue diciendo, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres. El mandamiento del hombre es aquel que justifica cualquier cosa
El mandamiento del hombre es aquel que justifica al pecador. Bueno, una comidita liviana hecha en sábado, tampoco pasa nada. Viola el cuarto mandamiento. Viola el cuarto mandamiento porque la comida del sábado hay que efectuarla el viernes antes de la puesta de sol. Y usted podrá decir, bueno, es que como aquí hace calor, la comida se va a podrir. Miente, 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 miente. El pueblo de Israel por 40 años, la comida que preparaban el viernes para el sábado no se agusanaba, no se podría, porque era la bendición para ese día. Sí se podría la comida que hacían de un día para otro, en un día que no fuera viernes. La comida que dejaban del primer día hasta el quinto día, esa comida se podría si la dejaban para el siguiente día. Pero la comida que el pueblo de Israel hacía en el sexto día, en el séptimo día se mantenía íntegra, porque esa era la prueba de lealtad del pueblo con Yahweh, con su Elohim, con su Dios. Pero se justifica el pecado. Se justifica violando el sábado. Aquellos que dicen que son adventistas del séptimo día, adventistas del hombre, adventistas nominales, porque siguen mandamientos de hombres que les ha sido enseñado en lugar de un escrito está. Justifican el pecado, justifican al pecador, salen a cantar cánticos de alabanza, hablan de la Sagrada Escritura. Pueblo que se acerca a Yahweh con su boca y con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él. Porque su temor de mí, dice Yahweh, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? El pecado es pecado. La comida del sábado hay que prepararla el viernes. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe que dice, no, hay que preparar la comida el sábado, porque si la preparo el viernes se va a gusanar, se va a podrir? ¿Dónde está tu fe? Si precisamente las promesas están en que hagas la comida el viernes antes de la puesta de sol y la vas a tener en condiciones para comerla el sábado. ¿Dónde está la fe del pueblo que dice ser su pueblo? ¿No será que de boca y de labios hablamos mucho, pero nuestro corazón está muy lejos de él? ¿Por qué? Porque posiblemente tu dirigente, ya sea dirigente simplemente local, tu pastor, tu anciano, quien fuera, te ha estado inculcando ideas que no tienen nada que ver con un escrito está. Y entonces estás siguiendo mandamientos de hombres que te han enseñado en lugar de aceptar la Sagrada Escritura y por fe obedecer. Por fe hay que obedecer. Por fe hay que aceptar un escrito está. Por fe tienen que venir las promesas. Por fe vienen las bendiciones. Pero lamentablemente el pueblo que debe ser luz, al igual que antaño, está lleno de terribles enfermedades, enfermedades como la gente del mundo, como la gente que realmente no conoce, y ya no somos la luz, sino que somos cola. En lugar de ser cabeza, somos cola, por el mal testimonio que el pueblo que fue levantado para tomar el lugar de Israel, pudiese ser una luz en este mundo de tinieblas. Veamos lo que nos sigue diciendo Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde. El pueblo de Israel, rebelde. Si la historia se repite, el pueblo de hoy, rebelde.
Israel, hijos mentirosos. El movimiento de hoy, hijos mentirosos. El Israel de antaño no quisieron oír la ley de Yahweh. El pueblo de hoy tampoco quieren escuchar la ley de Yahweh. Justificando el sábado, permitiendo pecado. Por lo tanto, no quieren oír la ley de Yahweh. Y además sigue diciendo el profeta Isaías, que dicen a los profetas, no veáis y no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. En otras palabras, no nos des un toque de atención. No nos reprendas, no nos amonestes, no digas esas cosas. Háblanos palabras halagadoras, habla palabras halagüeñas. Preferimos escuchar eso antes que escuchar la verdad. Dinos mentiras si quieres antes de decirnos que estamos en pecado. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Porque este pueblo es rebelde. Somos hijos mentirosos. Pueblo que no quiere oír la ley de Yahweh. Pueblo que dice a sus profetas, no veáis lo malo que estamos haciendo. No nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, tal como usted lo pudiera estar viendo, si podíamos colocar la diapositiva para que usted viera ceguera e hipocresía, haciendo referencia a Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. La historia siempre se repite. No lo olvide nunca. No olvide nunca, amigo y amiga. La historia siempre se repite. La lucha entre la verdad y el error sigue hasta que termine el tiempo de gracia para toda la humanidad. Entonces, si la historia se repite, lanzo de nuevo otra pregunta. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel de antaño? ¿Por qué se va a perder el movimiento que fue levantado para este tiempo del fin si la historia siempre se repite? ¿Quiénes fueron los culpables de antaño y quiénes son los culpables de ahora? La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sus atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Aquellos dirigentes que fueron puestos precisamente para ser dirigentes. Sus atalayas. Aquellos que deben velar por la integridad espiritual de la iglesia. Aquellos que deben velar para que la iglesia crezca espiritualmente. Aquellos que deben velar para que haya calidad espiritual dentro de la iglesia. Los dirigentes. El profeta Isaías, bajo inspiración divina, dice, sus atalayas, sus dirigentes son ciegos. Todos ellos ignorantes. Desde el presidente de la Asociación General hasta el dirigente más pequeño de tu congregación, la Sagrada Escritura me dice que son ciegos. Aquellos que forman parte de una organización religiosa son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos que no pueden ladrar. ¿Te imaginas un perro que no ladre? No te sirve, ¿verdad? Porque el perro, tú lo quieres para que ladre, para que te avise, para que te oriente, cuidado que viene alguien. Pero si el perro no ladra, no te sirve para nada.
Así son los atalayas. Son ciegos, no ven, no quieren ver que hay pecado, son ignorantes, no están dispuestos a presentar la verdad, son como los perros mudos que no ladran, son además soñolientos, echados, que les gusta dormir. Sigue diciendo el versículo 11 de Isaías 56, y esos perros comilones son insaciables. Todos ellos siguen sus propios caminos. No saben entender. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno va por su lado. Tienes los atalayas del tiempo pasado y los atalayas del tiempo del fin, que pertenecen a estas iglesias que están organizadas, que dependen de un presidente y finalmente llega hasta los laicos. Porque están siguiendo mandamientos de hombres. Porque sus dirigentes son ciegos, sus dirigentes son ignorantes, sus dirigentes son perros mudos que no pueden ladrar. Y si el perro no ladra, el perro no sirve para nada. Así son los atalayas. Son comilones insaciables, no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho y cada uno va por su lado. A pesar de que estén organizados, y ellos presumen de estar organizados, cada uno va por su lado. Hay algunos que no pretenden que nadie hable, y solamente tiene él la escuela sabática, el informe misionero, el culto, la parte espiritual de la sociedad de jóvenes, porque él es el único que sabe. Un atalaya ciego, un atalaya ignorante, un atalaya que no puede ladrar porque no está en condiciones de ladrar, porque él es un atalaya ciego, muerto espiritualmente, y la iglesia muerta espiritualmente, que solamente se preocupan de ellos, no motivan a que la iglesia trabaje, no motivan para que la iglesia crezca espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un atalaya ciego, ignorante, un perro mudo que no puede ladrar. Si la historia se repite, ¿estará pasando eso en tu congregación? ¿Estará pasando eso en tu iglesia a pesar de que oigas cantos de sirena que te digan que somos la iglesia remanente? ¿Estará pasando eso en tu congregación? A mí no me preocupa. Lo que me preocupa es presentar un escrito está, para que tú puedas escuchar, para que tú puedas ver, para que puedas ser sensible al llamado, a la voz que el Espíritu te está haciendo, para que puedas ver si en el lugar donde tú estás, tus dirigentes son ciegos, ignorantes, perros mudos que no saben ladrar. Precisamente para que puedas despertar del letargo espiritual, para que puedas darte cuenta de que hoy en el tiempo en que vivimos no es bueno ser miembro de una organización religiosa con una estructura piramidal, no es bueno, porque ahí no está el Creador, ahí es el hombre quien dirige, ahí no se llama al pecado por su nombre, ahí no se reprende al pecador, no, al contrario, todo es justificable, todo se justifica, todo está permitido, y cuando todo está permitido, sus dirigentes son ciegos. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? Finalmente, la misma desobediencia del pueblo de Israel
le ocasionó también la muerte espiritual como nación. La siguiente diapositiva está haciendo referencia a Oseas, capítulo 4, versículo 6, que comparto también con ustedes. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién está reprendiendo el profeta Oseas? A los dirigentes. Yo te echaré del sacerdocio. A los dirigentes. Siempre la amonestación va contra los dirigentes. No contra el pueblo, contra los dirigentes. Porque los dirigentes son los responsables de que la iglesia crezca espiritualmente o que la iglesia mengüe y muera espiritualmente. Aunque hayan 100, 200, 500, 1000, los que sean miembros, la iglesia puede estar muerta, literalmente, espiritualmente, amigos y amigas que me escuchan, por culpa de los mismos dirigentes. ¿Por qué? Porque olvidaste la ley de Yahweh tu Elohim. Porque ya no se reprende al pecador, ya se justifica que en el sábado se hagan tantas cosas, se permite el adulterio, se permite esto, se permite lo otro, se permite la mundanalidad, se permite que la iglesia esté en apostasía, que la iglesia no haga nada. Y la sentencia es, también yo me olvidaré de tus hijos. No olvidemos nunca que la historia se repite, amigos y amigas que me escuchan. La historia se repite. Y para concluir esta reflexión, vamos a volver a colocar la siguiente diapositiva que lleva como título una advertencia para hoy, que la hemos puesto al principio, pero ahora para terminar repasamos, para concluir. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15, versículo 4. Y en 1 Corintios 10, 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y Pablo termina el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La pregunta final es, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Recordemos las mismas palabras del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Concluyo. La historia siempre se repite, amigo y amiga que me escuchas. La historia entre el bien y el mal siempre se repite, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía televisiva. Siempre. La única alternativa que nosotros tenemos es orar, escudriñar la Sagrada Escritura con oración, pidiéndole a través de su Espíritu a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría para poder entender su palabra, para poder ser no tan solamente oidor, sino hacedor de ella, poner toda nuestra fuerza de voluntad en el lugar santísimo del santuario celestial, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, pidiendo sabiduría, fuerza de voluntad, poder para obtener la victoria sobre aquellas tendencias pecaminosas que todavía podamos tener, para que podamos vencer esa carga de pecado, podamos formar parte de las almas fieles y entonces podemos también juntarnos, congregarnos, donde digan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas. Pero hoy pertenecer a una iglesia organizada, con un presidente mundial, con asociaciones, con uniones, con divisiones y que finalmente llega el laico,
no te lo aconsejo. No te lo aconsejo porque el mensaje de Isaías y el mensaje de Oseas y todo el mensaje del Viejo Testamento es un mensaje para hoy, para que nos demos cuenta que hoy la iglesia, el remanente, la niña de sus ojos, son aquellos que forman parte de las almas fieles. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de ellos el Salvador. Así lo indica el mismo Salvador en Mateo capítulo 18, versículo 20, que hemos tenido la oportunidad de compartir con anterioridad. Recuerdo, para terminar, nuestras vías de comunicación. 0051, Código Internacional de Perú, 44, Código de Área de aquí del Departamento de Chepén, nuestro teléfono particular para ti, las 24 horas del día, 580087. También nuestro celular, con las mismas características, al 985-819-507. Nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, y también nuestra web, www.unavozsinfronteras.com.ar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. La apostasía del pueblo de Israel es también sinónimo de la apostasía que van a tener las iglesias en el tiempo del fin, esas iglesias que están organizadas, esas iglesias que tienen un presidente a nivel mundial y que finalmente llega a los laicos. Porque donde hay multitud, hay pecado. Donde hay minoría, puede haber santidad. Porque sin santidad nadie verá al Salvador. Voy a postrarme para terminar esta reflexión y te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, para que puedas también tener esta oración postrado, para que podamos elevarnos al trono de la gracia. Padre Celestial, postrado ante tu divina presencia, acudimos a ti a través de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de poder compartir estas buenas nuevas, para poder compartir tu palabra, poder compartir esta carta de amor que tú nos has dejado, para que viendo lo que pasó en la antigüedad, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, los mismos pecados que llevaron a la muerte espiritual definitiva de pueblo como nación, para que podamos formar parte de esas almas fieles, de tu verdadero remanente, que tú cuidas como la niña de tus ojos, para que podamos, Padre, seguir cumpliendo con la gran comisión, podamos también seguir proclamando el Evangelio eterno, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu nos has sostenido y nos has permitido poder presentar esta verdad. Dejamos toda la audiencia en tus manos, que tu Espíritu siga haciendo en ellos conforme a tu voluntad, para que pronto ellos puedan tomar decisiones importantes en sus vidas, puedan salir de esas iglesias que están contaminadas por el pecado, para que si son parte de tu pueblo, puedan también formar parte de esas almas fieles, que forman parte también del remanente, y que podamos también unirnos para que a través de tu Hijo, como nuestro único pastor, formemos un solo rebaño y podamos prepararnos y al mismo tiempo seguir preparando un pueblo que esté bien dispuesto para recibirte. Protégenos a lo largo del día, líbranos de todo peligro y que todo cuanto hagamos a continuación sea dirigido por ti. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos despedimos y les invitamos para que en nuestro próximo programa puedas estar de nuevo aquí con nosotros, estudiando, escudriñando un nuevo tema que esperamos sea de bendición para tu vida. Hasta entonces, que las bendiciones de nuestro Padre y de su Hijo sean contigo, es mi deseo y oración.
Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas.